Hola a todos. El día de hoy vamos a platicar acerca de una nueva estrategia para hacer negocios a través de la constitución de una empresa o un tipo de empresa que se denomina Sociedad por Acciones Simplificada o que conocemos también como SAS. Vamos a platicar de sus ventajas, de sus beneficios. Vamos a platicar para qué tipo de personas o de negocios aplica esta opción. Y también vamos a comentar un poquito de todas las implicaciones que puede llegar a tener la constitución de este tipo de empresas. Primeramente quisiera comentar que muchas personas, profesionistas, empresarios pequeños, empresarios micro, normalmente cuando quieren constituir una empresa tienen algunas dudas, tienen dudas precisamente relativas al tema de los costos que llegan a implicar, a través de las obligaciones que pudiera llegar a representar el constituir una empresa. Y sin embargo, bueno, es importante mencionar que este proceso que ya tiene algunos años, facilita el acceso al ingreso a la actividad empresarial de las personas. Y ahorita lo vamos a explicar por qué. Muchas personas que requieren para efectos comerciales, para efectos financieros también y para efectos fiscales, tienen opción, tienen acceso a este tipo de empresas, pero desafortunadamente es una figura jurídica que no es muy conocida, que no está muy difundida, pero que funciona perfectamente para quien así encaje dentro de este perfil y tome la decisión de llevar a cabo la constitución de este tipo de empresas. Es para aquellos que desean llevar una adecuada planeación fiscal y financiera de su negocio, y también es para las personas que son personas físicas, que tienen una actividad empresarial, que tienen un negocio y que quieren constituir, quieren formalizar su actividad empresarial, que son proveedores o que quieren llegar a ser proveedores de empresas medianas, de empresas grandes, proveedores de gobierno, de entidades gubernamentales. Todos aquellos que quieran formalizar este tipo de empresa encaja perfectamente con las necesidades que pudieran llegar a tener. También ayuda a tener acceso, le da formalidad para que tengamos acceso a los créditos financieros, a que tengamos acceso a los créditos de bancos, debido a que al tener constituido una empresa formalmente, nos da la formalidad necesaria para que los bancos se sientan tranquilos, cómodos y, por qué no decirlo, confiables. Claro, revisan otros indicadores, pero el hecho de que tengamos una empresa constituida ayuda bastante en el proceso de solicitar financiamiento o de gestionar algún crédito. También se utiliza como una estrategia de negocios, como una estrategia comercial, financiera y fiscal, como lo mencionamos hace un momento, debido a que nos da una formalidad y nos da todas las implicaciones legales que pueda llegar a tener cualquier tipo de empresa, ya sea una sociedad anónima de capital variable, sociedad de responsabilidad limitada, etcétera, sociedad cooperativa, etcétera, etcétera. También es para aquellas personas que no tienen un socio o que no desean tenerlo, ya que son empresas unipersonales, es decir, pueden ser constituidas por una sola persona y no hay necesidad de que haya dos o más socios. Sin embargo, cabe aclarar también el punto de que aunque no hay la necesidad, sí es importante mencionar que este tipo de empresas tienen flexibilidad. Es decir, si uno quiere constituir una empresa por uno mismo, lo puede hacer de manera individual o unipersonal, como se mencionó, pero también se puede hacer con dos, tres o más socios, al igual que las diferentes figuras jurídicas que existen actualmente en nuestra legislación. Es decir, tiene esa flexibilidad de hacerlo de manera individual o de manera colectiva, como normalmente se constituyen las empresas. Muy bien, ya más o menos mencionamos para quiénes aplican este tipo de empresas, para quiénes son. Ahora vamos a mencionar las ventajas que representa el constituir una empresa de este tipo. Y tenemos varias ventajas. También tenemos algunas limitantes o condiciones, pero también las vamos a comentar en un momento más. Pero desde mi punto de vista creo que las ventajas son mucho mayores que las limitantes o las condiciones. La primera ventaja es que implica un ahorro en costos notariales,
cuando normalmente nosotros vamos a constituir una empresa, pues tenemos que llevar a cabo un proceso ante un notario. Primero, definir en los nombres, definir todas las condiciones, el objeto social de la empresa y una serie de datos y condiciones que nos solicitan. Posteriormente, una vez de que ya está listo el proyecto, se firma y luego tenemos que esperar a que se lleven a cabo las protocolizaciones correspondientes. Luego, posteriormente, que se solicite la inscripción en el registro público de la propiedad y el comercio. Y por último, una vez de que ya están inscritos, nos regresan y en algunos casos el notario puede hacer la inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes, o en algunos casos que no están facultados para ello, que no tienen los permisos, los accesos, tenemos que realizar nosotros también el trámite ante el SAT. Sin embargo, bajo esta metodología de la Sociedad por Acciones Simplificada o SAS, todo este proceso se lleva a cabo en línea, a través de la página de la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía nos va guiando para que nosotros podamos llevar a cabo todo este proceso y que nos evitemos tiempo, costos, tramitología, etcétera, etcétera. Entonces, todo este proceso que les acabo de describir lo omitimos y todo se lleva a cabo en línea a través de la Secretaría de Economía. Y como mencionaba, pues hay un consiguiente ahorro en costos, más del 70% de lo que tradicionalmente sería, pero adicionalmente también es un ahorro mucho mayor también en tiempo. Todo este proceso, que puede llegar a llevarse hasta 2 meses, mes y medio, 2 meses, pues se lleva a cabo, puede ser en menos quizá de una semana. También, como les comentaba, debido a que es ante este trámite ante la Secretaría de Economía, ellos mismos se encargan de que todo este trámite o esta metodología se encarga de que este trámite también incluya los pasos como la inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes, ante el Registro Público de Comercio, es decir, se le da toda la formalidad necesaria como cualquier empresa tradicional. No demerita en ningún momento los efectos jurídicos o legales que pudiera llegar a tener, y pues debido a que tiene esa misma formalidad que cualquier tipo de empresa, nos da la posibilidad de accesar o acceder a trámites, a procesos, a ofrecernos como para ser clientes o proveedores en determinado momento de diversas entidades que pueden ser más grandes, medianas, como ya lo mencionamos, grandes empresas o proveedores de entidades gubernamentales. También mencionábamos que este tipo de empresas puede llegar a ser o puede ser unipersonal, para una persona que tiene un negocio pequeño, para un profesionista que quiere constituir su empresa ya formalmente, pero que quiere hacerlo de manera individual, lo puede hacer. Sin embargo, también en caso de que no, puede tener 2, 3 o más socios, como comentamos que las empresas tradicionales así lo tienen. Al igual que las sociedades anónimas de capital variable o este tipo de empresas, también existe la ventaja de que están limitadas la responsabilidad de los socios hasta el monto del capital que tiene la empresa. Es decir, está protegido para que no traspase a temas patrimoniales, temas de patrimonio personal que pudieran llegar a afectar a los socios. Entonces también existe una especie de blindaje debido al tipo de empresa que está constituida, para que esto en determinado momento no vaya en detrimento del patrimonio de los socios. Entonces, estas son las ventajas que tiene este tipo de empresas, es decir, es mucho más barata, es mucho más rápida, puede tener la flexibilidad de ser unipersonal o constituida por varias personas, tiene las mismas atribuciones legales y jurídicas que tiene una empresa, y también es importante mencionar que para efectos fiscales también tributa bajo un régimen fiscal preferente. Tributa bajo un régimen fiscal de flujo de efectivo, donde solamente se pagan los impuestos en base a lo que efectivamente se ha cobrado. Normalmente las empresas, las personas morales que tributan bajo el título 2 de la ley del impuesto sobre la renta, al momento que facturan ya tienen un ingreso que tienen que acumular y tienen que calcular los impuestos sobre esa base de ingresos, hayan cobrado o no lo hayan cobrado. En el caso de este tipo de empresas, de SAS, ese tipo de empresas tributan en función a lo que efectivamente han cobrado. Es decir,
Si facturaron y no han cobrado, pues no generan ningún impuesto hasta el momento en que se haga la cobranza. Esto es para efectos del impuesto sobre la renta, pero también existen facilidades administrativas también proporcionadas por el SAT para este tipo de empresas, tales como no la presentación de cierto tipo de declaraciones informativas, de contabilidad electrónica, debido a que lo que se busca con este tipo de empresas es promover que los pequeños, incentivar a que los pequeños empresarios, los profesionistas, los micros empresarios, que todos ellos constituyan una empresa, que sean formales, que entren al sector formal del negocio, lo cual genera ventajas que ya hemos mencionado anteriormente. Entonces, también, además de las mencionadas, las ventajas fiscales que puede llegar a tener este tipo de empresas. Ahora vamos a platicar un poquito también de las condiciones o de las limitantes que puedan tener. Este tipo de empresas, así como tiene beneficios, también tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, este tipo de empresas no es para personas no es para aquellos que tengan ingresos aproximadamente de 5.8 millones anuales. Es decir, aquellas empresas que tienen 1 millón, 2 millones, 3 millones de ingresos anuales pueden tributar perfectamente, pueden ser constituidas bajo este régimen. Pero ya a partir de 5.8 millones tendrán que cambiar. No es que se penalice, no es que se castigue o no es que implique algún costo adicional. Simplemente tienen que cambiar a modificarse a otro tipo de sociedad. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente, como les comentaba, lo que se busca es incentivar al micro, al pequeño empresario, y por lo tanto, en esta cuestión, todas estas ventajas que se ofrecen, simplemente, bueno, están a cambio de que se limite para que no sean para medianas o para grandes empresas. Entonces, al momento de que nosotros estemos ya generando ingresos mayores a poco más de 6 millones de pesos, tendríamos que cambiar de régimen fiscal y de tipo de empresa en la cual estamos. Pero yo creo que si vamos iniciando, si estamos en un proyecto, estamos arrancando, creo que esta es una excelente opción. Y bueno, también cabe mencionar que estos 5.8 millones que acabo de comentar se están actualizando constantemente. Entonces se actualizan año con año y bueno, puede llegar a ser luego para el siguiente año 6 millones y así va subiendo. Entonces, por lo pronto, esta es la limitante aproximada que se genera para este tipo de empresas. Otra condición que tenemos es que las solamente pueden ser constituidas por personas físicas, no por personas morales. La pueden constituir solamente personas físicas y estas personas físicas no deberán ser accionistas mayoritarios o controladores de otras empresas. Ejemplo, para un socio, un accionista que quiera constituir esta empresa, pero que sea socio mayoritario con el 60%, con el 90%, o que sea controlador en la toma de decisiones financieras de negocios que tenga otra empresa, no puede participar como accionista. Sin embargo, aquellas personas físicas que son socios minoritarios con el 5%, con el 10%, con el 15%, que no tengan injerencia en la toma de decisiones de la dirección o del comité directivo, esas personas sí pueden participar en una SAS. ¿Por qué? Porque simplemente pues ellos no tienen control de otra empresa, por lo tanto sí se les permite ser socios o accionistas de una sociedad por acciones simplificada. Otra condición es que tenemos que estar presentando reportes anuales ante la Secretaría de Economía de las actas, de los estados financieros, generalmente lo que se hace normalmente para efectos de informes anuales, también lo tenemos que estar presentando ante esta dependencia, ya que ante esta dependencia es como se ha constituido. Bueno, básicamente esas son las ventajas, las limitantes que puede llegar a tener una empresa de este tipo, pero desde mi punto de vista es mucho más los beneficios, tanto fiscales como comerciales, como financieros, de formalidad, que puedan llegar a tener, también en temas de costos, en ahorros de costos y de tiempo, que puedan llegar a tener, que las condicionantes o las limitaciones que nos implica este tipo de empresas. Muy bien, pues agradezco mucho su atención, haberse quedado hasta el final de este video. Para más información estaremos publicando más videos
referentes a este tema y a otros que sean relacionados con los temas de negocios, comerciales, financieros, fiscales, legales, etcétera, etcétera. Gracias, que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Saludos.